Hola a todos, en este momento me dispongo a poder compartir con ustedes el trabajo de minería de datos, cuyos integrantes están conformados por Jimmy Cristian Cañahueray, Elías Condori y quien les habla, Edgardo Ramos. Es bien importante conocer que el corazón es una estructura vital para el funcionamiento de nuestro cuerpo, pero el corazón como tal sufre de algunas alteraciones dado a la calidad de vida que nosotros podemos llevar, nuestros modos y condiciones de vida, siendo sometida a un grupo de enfermedades cardiovasculares, producto de nuestros hábitos. Por lo tanto, es importante que nosotros, conforme va avanzando la edad, podamos cuidar esta estructura vital. Y más importante aún es que podamos cuidarnos de los infartos agudos al miocardio y de otras cantidad de alteraciones cardiovasculares, cuya presencia o la edad va aumentando el riesgo de padecer de las mismas enfermedades. Es importante mencionar que existe un fenómeno llamado envejecimiento poblacional. Cada vez que vamos avanzando en la edad, así van ocurriendo enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, es importante el presente trabajo, que podamos observar a través de el WECA, cuya herramienta es un entorno para el análisis del conocimiento propuesto por la Universidad de Waikato, a través de un uso del dataset específicamente nombrado enfermedad del corazón, cuidado de la salud y datos de enfermedades del corazón. Así es que pretendo en este momento hacer un esbozo de lo que fue nuestro trabajo en minería de datos. Iniciamos con algo bastante importante, que es la descripción del contexto de este dataset. Este dataset de manera original contenía 76 atributos, pero luego de haber hecho una cantidad de trabajo, se dieron cuenta, removieron hasta quedar un subconjunto de 14 de ellos. En particular, esta base de datos fue tomada de Cleveland y los investigadores hasta la fecha han podido observar la presencia o ausencia de la enfermedad cardíaca. Y los 14 atributos que quedaron son los siguientes: edad en niños como el primer atributo, edad en años como primer atributo, el sexo, en este caso masculino o femenino, el tipo de dolor torácico, la presión arterial estimada como presión arterial sistólica, medida en milímetros de mercurio al ingreso del hospital, el colesterol sérico, dado en miligramos por decilitro, el azúcar en sangre en ayunas mayor o igual a 120 miligramos por decilitro, los resultados electrocardiográficos en reposo, la frecuencia cardíaca máxima alcanzada, la angina inducida por el ejercicio, la presencia o no de esta patología, la depresión del segmento ST inducida por el ejercicio en relación con el reposo, la pendiente que da el segmento ST con el ejercicio máximo, el número de vasos principalmente coloreados por una técnica llamada fluoroscopia, las cardiopatías congénitas y finalmente el atributo clase, que es la presencia de la enfermedad cardíaca o la ausencia de la misma. Muy bien, es importante mencionar que utilizamos de manera primaria este dataset en el WECA, un tipo de registro y bueno, cuando damos nosotros un dataset en forma visual, podemos observar que cuando le damos en el botón Edit, nos trae la primera figura, que es la forma visual del dataset, con cada uno de los 14 atributos o 13 atributos, la variable clasificación o clase target y los 303 instancias que tiene dicho dataset.
Y igual acá en la figura número 2 estamos observando los diferentes atributos, la clase y también la instancia. En este caso, el total de instancia con 303. Perfecto. Al volver a la pantalla de preprocesamiento, que es la primera pestaña que podemos activar, podemos observar la descripción general del dataset con su nombre. Aquí, como lo ven en el cuadro que está señalado, la relación, ¿cierto?, del nombre del dataset, sus instancias 303, sus 14 atributos y la suma de todas esas instancias allí. Esa es la descripción general del dataset. Luego, les propongo que podamos hacer un análisis exploratorio a través de algunos estadísticos descriptivos, tanto para las variables cualitativas como cuantitativas, y proponemos hacerlo a través del SPS versión 23 y el programa R, y finalmente podemos explorar también con el Weka, dándole el mayor provecho para poder conocer específicamente los datos. Entonces, este archivo se encuentra en CSV y lo tuvimos que convertir a Excel. Luego de convertir a Excel, lo subimos en el paquete estadístico para ciencias sociales, que es el SPSS. Y allí entonces, una vez importamos los datos, comenzamos entonces en la vista de variables a colocar todas las etiquetas, las 14 etiquetas, conjuntamente con la asignación de los valores para las variables que fuesen en este caso nominales u ordinales, y corregimos la unidad de medida. Luego entonces nos vamos a la vista de datos, donde podemos observar que los datos que hemos en el anterior, en la vista de variables, ahora en estos datos ya se encuentran completamente diligenciados, y procedemos nosotros a realizar un diagrama de cajas y bigotes correspondiente en este caso a la variable sexo, y después discriminando la variable sexo a través de un diagrama de cajas simples de la variable cuantitativa edad con la variable, en este caso nominal o cualitativa, de sexo, en este caso femenino o masculino. Entonces podemos observar, como vamos a observar en este diagrama de caja y bigotes, se observa un mínimo de 29 años y un máximo de aproximadamente 79 años. En este caso, la mayoría de datos tienen una mayor dispersión en el 50% de los datos, siendo el primer y segundo percentil. En este caso se encuentran la mayoría de datos dispersos, ¿cierto? Y luego, en la misma proporción lo vamos a encontrar en el sexo masculino. Perfecto. Luego hacemos una descripción de las variables cuantitativas, donde vamos a mirar cuantitativas y cualitativas, ¿cierto? Donde miramos una media de edad de 54 años, con un valor mínimo de edad de 29, máximo de 77. Con respecto a la presión arterial sistólica medida al ingreso al hospital, encontramos un promedio de 120, dado que la mayoría de ellos, o el promedio que tenemos es de un valor normal, o los valores normal básicamente es menos de 120. Menos de 120, mayor o igual, ya estamos en una condición de alteración de la presión arterial, o normal alta también llamada, y con unos valores máximos de 200, que estamos en una ventana de crisis o urgencia hipertensiva. El valor de colesterol sérico, en este caso medido en miligramos por decilitro, el valor máximo está en 564, siendo su valor normal de 200 miligramos por decilitro, una frecuencia cardíaca máxima, en este caso de promedio, de 162.
Es importante mencionar que la frecuencia cardíaca máxima alcanzada es 220 menos la edad del paciente. En este caso, la mayoría de los pacientes, como encontramos, se encuentran en el ciclo vital específico de adulto medio y mayor. Medio y mayor. Es importante tener en cuenta ese dato. Y una depresión del segmento ST inducida por el ejercicio posterior al reposo con medicamentos que no tienen unos valores importantes para poder resaltar. Por el otro lado, tenemos unos estadísticos descriptivos importantes sobre las variables cualitativas. La mayoría son del sexo masculino, la mayoría de los pacientes que se encuentran en este dataset, con una ausencia del dolor de un porcentaje del 47%, con el nivel de azúcar en sangre en ayunas mayor a 120 miligramos por decilitro, que no se encuentra en esa condición, con un solo valor alterado en mayor porcentaje, un 50%, de un electrocardiograma realizado en reposo. Por el otro lado, es importante mencionar que puede ser o la frecuencia cardíaca o puede ser el eje alterado o puede ser alguna arritmia. En este caso, la angina inducida por el ejercicio se presentó en un porcentaje menor, 33%. El dato importante con respecto a la pendiente del segmento ST del ejercicio máximo, que es muy similar a uno o dos casos. Y los números de vasos principales coloreados por fluoroscopia, después o posterior a un taponamiento o a un accidente o un infarto agudo al miocardio, específicamente por taponamiento, aterosclerosis, con un 58%. Las cardiopatías congénitas con defectos fijos del 55% y la presencia de la enfermedad cardíaca que finalmente en su mayor porcentaje, un 55%. Si corremos estos códigos para poder hacer unos gráficos de barras que podamos recategorizar las edades y sacarle mayor provecho, vamos a obtener los siguientes datos. Justo se encuentran estas poblaciones en adultos jóvenes, adultos medios y mayores en mayor proporción. Igual recategorizamos las mismas variables y podemos obtener el siguiente gráfico, siendo el principal las edades de adulto mayor. Según la clasificación de Erinson, está alrededor de 60 años o más y las edades medias están alrededor de 40 años hasta 59. Y los adultos jóvenes, en este caso, porcentaje menor, que están alrededor de los 20 a los 40 años. Esto es congruente con lo que dice la literatura, que básicamente menciona que en estas edades inferiores, en los ataques cardíacos se dan mayormente de origen respiratorio y no cardiovascular. Muy bien, luego corremos nuevamente y hacemos un gráfico de barras para la variable objetivo o la variable clase, que en este caso la ausencia o presencia de una enfermedad cardíaca en un mayor porcentaje. Muy bien, ahora vamos al preprocesamiento del dataset. No es necesario hacer la limpieza de los datos faltantes, dado a que cada atributo y cada instancia estaba a su completitud. Por lo tanto, aquí mostramos la siguiente figura y vamos a observar que todos los atributos estaban completos, ¿cierto? Por el otro lado, vamos a mirar la transformación de discretizar todos estos datos. Entonces, vamos a mostrar el proceso con el cual lo realizamos. Por un lado, entonces tenemos aquí que existe, por ejemplo, esta variable de tipo numérica y luego
luego vamos a convertirla a nominal. Y luego aquí le damos en Apply y pasamos entonces de una variable básicamente discretizada, donde seleccionamos los filtros no supervisados, los cuales realizamos la discretización de las variables numéricas sin tener en cuenta el target, en este caso corresponde a la clase. Y en palabras más precisas, básicamente el proceso de discretización es un filtro de distancia que discretiza los rangos de atributos numéricos en el conjunto de datos de atributos nominales. Entonces aquí podemos obtener ya la variable o variable, no, los atributos completamente discretizados, y en este caso vemos una pantalla de edición donde podemos observar a través del módulo Edit donde se encuentran la relación de todos los atributos que están convertidos de numérico a nominal y están discretizados. Entonces acá vemos todos los atributos y nominales, ¿cierto? Y completamente discretizados. Por el otro lado, al tercer punto es importante hacer la división entre el dataset de un 80% para training y un 20% para el testeo. Entonces se aplican las siguientes opciones obteniendo un dataset para training y uno para básicamente para el testeo. Nos vamos a resample y allí básicamente nos vamos a sample size percent de un 80% y allí finalmente observamos en este print screen que el dataset training tiene un 80% con el total de las instancias que correspondería a 242 instancias. Y lo mismo hacemos para el dataset para el testeo, y aquí tenemos en el sample size percent un 20 y que corresponde básicamente a 60 casos o instancias, ¿cierto? Muy bien. Y aquí hacemos con los atributos discretizados el dataset de entrenamiento y en el botón Visualize, y podemos obtener las 14 atributos, 13 atributos y la clase. Muy bien. Finalmente, corremos el dataset en los siguientes algoritmos. El Naive Bayes, el K-Vecinos. Bueno, estos son los que mencionaba el ejercicio, y nosotros los corrimos en la aplicación del algoritmo Naive Bayes. Luego lo corrimos en el J48 con los siguientes resultados: el Random Forest, Random Tree, el Red Tree, y básicamente después hicimos una visualización del árbol de decisión. Bueno, finalmente es importante mencionar que frente a todos los algoritmos que nosotros utilizamos, el Naive Bayes, el J48, el Red Tree, tienen mayor relevancia frente a los demás, aunque en contraposición a estos otros que dieron un resultado del 100%, esto puede incurrir en un error de clasificación. Por lo tanto, tomamos un ejemplo importante del algoritmo Naive Bayes, como se puede apreciar en justo el archivo, en el pre-screen, tenemos una total de instancias correctamente clasificadas de 209 frente a unas 33 clasificadas de manera incorrecta, y un índice de capa del 0.72 acercándose al 1, quiere decir que es bueno. Y también tenemos acá la precisión, que es bastante importante, ayudándonos a nosotros, en este caso, a tomar o a apreciar
el grado de los algoritmos utilizados que se clasifican con un alto grado de especificidad y sensibilidad, que realmente tienen la condición de ausencia o presencia, ayudan a revisar o a clasificar de manera correcta en un alto porcentaje de especificidad y sensibilidad con respecto a la ausencia o la presencia de la enfermedad cardíaca, con un margen de error tolerable, con el contrapeso importante de los riesgos a los cuales son sometidos estos pacientes, dado a que estas enfermedades son altamente incapacitantes y son enfermedades que son muy costosas para el sistema de salud. Por lo tanto, este trabajo se justifica con el hecho de poder clasificar de manera oportuna, correcta, con relación a la edad y en el ciclo vital individual, con el objetivo de prevenir posibles complicaciones y ayudar a estos pacientes a que tengan una mejor calidad de vida y un mejor pronóstico con una prevención a tiempo. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar este trabajo. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que consultamos y también utilizamos algunos estadísticos descriptivos que nos los proporciona el WECA y aquí se encuentran justo en la parte de anexo. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla y finalizar.